Hoy todo el mundo, casi todo el mundo, casi todas las naciones, están en guerra. Las guerras son, como comúnmente se dice, quizás de una manera sarcástica, que las guerras, y en cierto modo esa filosofía es cierta, las guerras son masacres entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Es una verdad como un castillo de grande. Por ello, las guerras son frecuentes. Casi todos los países, quizás quieran o no quieran, intervienen en la guerra. No quiere decir, hay que pensarlo bien, que por ejemplo la OTAN, Europa, América, apoya a Ucrania, no para la guerra, para defenderse del opresor. Es diferente. Es como por ejemplo tú ves a alguien que le hacen una injusticia y le apoyas, por ejemplo, con abogados, con comida, con alimento, con vivienda, para que no sufra la injusticia que le están haciendo. Es muy diferente, pero que no apoyan la guerra. Quiere decir, en este caso, para que piensen, estas naciones europeas justas y, vamos, caritativas, incluso cristianas, están apoyando a un país que le han, vamos, le han casi destrozado. Han entrado opresivamente el gobierno ruso, los militares, y han destruido lo que han podido, han raptado niños a montones, o sea, han bombardeado edificios de gente civil y de hospitales que no tienen nada que ver con la guerra. Han hecho injusticias y las naciones europeas y Norteamérica apoyan a Ucrania. Es un ejemplo de caridad, no que apoyen la guerra, sino apoyan al que ha sido, vamos, invadido y destrozado y humillado con una guerra. Una guerra que terminará en desastre para el opresor. Más seguro que la muerte y el pago de impuestos. Seguro. Porque nadie, en realidad nadie, quiere una guerra. Nadie. Ni los mismos soldados rusos. Que ellos, aunque van a combatir, no por deseo propio, algunos quizás, pero des en cuenta el detalle, que en esta guerra, pues generalmente los generales, los grandes, los del dinero, el dictador Putin, no va a la guerra. Él se esconde desde su búnker y dicta que sí, hay que mañana y pasado y el otro, y voy a bombardear tal. No van a la guerra, influyen, instan a la guerra y compran soldados con el dinero de la población de otros países para que vayan carne de cañón a morir en esa guerra. Que hay gente, perturbados mentales, muchos, que le gusta la guerra, pero ellos no van. No van, ¿eh? Le gusta la guerra. A ver si hay suertecilla y gana y se llenan de aplausos y gloria. A ver, El Salvador. Y ahora es el arruinador de una nación. Porque, como digo, y eso lo dice todo el mundo, no es un pensamiento propio, el 90% o el 80% de los soldados rusos no quieren ir a la guerra. No quieren. Además compran soldados, gente civil de otros países empobrecidos, sea la India, sea Sudamérica, o de Corea del Norte, gente oprimida, que le dan como un signo de libertad. Vas a la guerra y te vas a beneficiar y tú y tu familia. Mentira. Luego es mentira. Van de carne de cañón. Van de carne de cañón. Él mete gente. ¿Por qué? Que eso es un pensamiento no propio del mundo. Porque la paz, al dictador no le trae beneficio. ¿Por qué? Porque hay ciertos estatutos, ciertas leyes internacionales que las guerras tienen un frente y tienen unas leyes. La guerra no es algo brutal de que no, por ejemplo, no bombardear zonas con civiles, no bombardear hospitales, no bombardear asilos, no raptar niños, no violar mujeres. Son leyes que hay que guardar. Y los gobiernos tienen que acatar esas leyes internacionales apoyadas por todo el mundo, y las Naciones Unidas y todo. Pero no las han hecho. Es decir, que han bombardeado zonas con civiles, que no son lugares estratégicos de guerra, de nada. ¿Comprende? Y han raptado muchos cientos de niños. Es una forma malvada para promover el odio.
para promover la guerra, para promoverla, para decir, mira, nuestros niños se lo ha llevado este miserable y tal, para instar a la guerra. Y cuando hablan de la paz, sí, bueno, no quieren la paz, no quieren, instan a la guerra. ¿Por qué la paz? Da igual las condiciones que pongan, ¿no? Y si ya hay fuerza mayor, el dictador ruso, dicen, bueno, nos vamos a reunir y tal, pero nunca llegan a ningún acuerdo. Porque cuando te pone el opresor unas condiciones insólitas, absurdas, por ejemplo, que los soldados ucranianos se retiren y deshagan el ejército y que nos concedan todas las zonas nuestras y que Ucrania repare los desastres de la guerra e indemnice nuestra nación. O sea, unas burradas que se ríe todo el mundo y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué razón primordial el dictador no quiere la paz? Porque ha hecho él responsable, no los soldados, él, de arrastrar niños, bombardear a civilistas, torturar soldados ucranianos, violar mujeres, o sea, actos diabólicos que no tienen nada que ver con la guerra, porque la guerra es siempre un concepto de, bueno, de necesidad mayor, de invasión. Por ejemplo, cuando la invasión, el Tercer Reich alemán, había un motivo de defenderse, claro, y se defendieron. Claro, hubo estragos también. ¿Por qué? Porque el opresor, con el Tercer Reich, había exterminado millones de pobres mujeres judías o no judías, disidentes del gobierno, y hombres, niños, los había quemado en los campos de exterminio, o sea, había hecho masacre, que eso ya no tiene límite. Incluso personas civilistas en Alemania, por ejemplo, que no todos los alemanes estaban con el Tercer Reich, ¿no? Muchos preferían morir antes de destruir nada y matar a nadie porque no quería la guerra. Por ejemplo, la religión, pues ese detalle que queda histórico, que el Papa, sí, el Papa Pío XII, en paz con el Tercer Reich, ¿no? Y acuerdos, concordatos, y aplaudiendo a una masacre donde murieron millones de mujeres, niños, niñas y hombres judíos, y la religión Testigos de Jehová los exterminó a miles. Eso es un paralelo de lo que está pasando ahora. Por cierto, que el dictador ruso, el Putin, que se esconde siempre en búnkeres y tiene varios búnkeres, o sea, es un cobarde a toda regla, se esconde y amenaza a su superior, a los generales y esto, para que si dicen algo que él no quiere, que los quiten de medio, amenazando que los destruyan, o manda asesinar a los opositores. Eso es un acto diabólico, demencial. Entonces, generalmente, todos concuerdan, la mayoría de los rusos no quieren la guerra, van obligados, tienen familias, tienen hijos, y van obligados, porque si no van a la guerra, los encarcelan y los torturan en cárceles en Siberia. O sea, es acto diabólico lo que están haciendo. Y los pobres, muchas veces hay estos que, por eso dan lástima, los mismos ucranianos, un pueblo con sentimientos, deseosos de verdad de la paz, una paz real, una paz ficticia del opresor que ponga las condiciones. Imagínense que alguien entra en una joyería, un ejemplo, un ladrón o varios ladrones empiezan a tirotear al dueño de la joyería y a su familia, roban todo lo que pueden, violan a la hija mayor y luego los atrapan. Y entonces los ofensores, los criminales, ponen las condiciones. Bueno, sí, si nosotros cedemos a un juicio justo, pues que nosotros nos indemnicen, porque nosotros hemos sido perseguidos por la policía y además nos devuelvan lo que robamos, porque es de necesidad, lo hicimos porque ponían unas condiciones de idiotas, entonces la gente se reiría de bueno, y es lo que está haciendo el dictador. Así que esta guerra, porque no es una guerra que ha instado a otra guerra, porque el dictador insta también a China para que haga una copia en Taiwán, en otros sitios, insta a Corea del Norte para que aumente digamos, la venta de soldados como si fuera carne de cañón, que son carne de cañón, que a tanto dinero, por tantas condiciones, venga, méteme más, y los mete de frente, y lo dice claro, para que gaste munición en los ucranianos. O sea, es una guerra diabólica, fanática, sin sentido común. El mundo entero está observando esto, y el mundo entero se asombra. Dice, bueno, pero ¿qué esto? Porque el dictador no quiere acabar con la guerra. El dictador no quiere paz.
Y la gente no lo entiende. ¿Por qué no? Porque él sabe que con la paz le están esperando, por ejemplo, en La Haya. Le están esperando en La Haya, Tribunal Internacional de Justicia. Como cuando la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, los responsables, los que fueron realmente responsables, huyeron. No murió en el búnker de Berlín, ni nada, el dictador, el Adolf, ni Eva Braun, no se halló ningún cadáver de nada. Heinrich Himmler, responsable de los campos de exterminio, se envenenó él solo, cobardemente. Göring se envenenó, Goebbels, que el ministro de propaganda que dejó allí a cargo cuando el dictador huyó a Argentina, Eva Braun y todo, en Bormann y Eichmann, el dictador, que era un pobre idiota, el Goebbels y toda esta gente se suicidaron, cobardes, o sea, no se enfrentaron. Y luego los más responsables en el tribunal de Nuremberg, pues la mayoría ejecutados. Fuera. Justicia, eso fue justicia. Justicia no ejecutaron los tribunales de Nuremberg, el proceso de Nuremberg, a inocentes, no. Además se le dio una oportunidad de demostrar su inocencia. Si algunos decían, bueno, yo es que era obligado, pero hubo justicia. Y lo que no quiere es ahora que se haga justicia. El dictador no quiere paz, no, porque en el momento diría, bueno, ya, paz, ya está. Entonces de La Haya al Tribunal Internacional dice, venga, con un ejército, como han hecho, muy bien hecho, el presidente extraordinario Trump, y ir a Venezuela con toda la presión, el dictador Maduro, que tal, con el pueblo, pensaba que todo el pueblo aplaudiéndole, es un santo, y la iglesia, todo, le adoro, es el verdadero presidente. Y aquí no entra nadie insultando a América, insultando a todo. Pero América, una potencia mundial de verdaderos héroes, porque han ganado, América ganó la Segunda Guerra Mundial, fue el desembarco de Normandía, cuántos miles de soldados norteamericanos jóvenes murieron heroicamente con una sonrisa en el labio. Y cuántas naciones, Inglaterra y otros países, para liberar un país oprimido por otro dictador, Alemania. Bueno, pues el ejemplo de Maduro es esto. No, aquí estoy aplaudiendo y digo, no, yo soy un pobre hombre que no es, más injustamente me están juzgando, yo no tengo nada. Sí, había robado miles y miles de millones. Miles a la Venezuela y Venezuela muriéndose de hambre. ¿Qué pasa? Como el dictador de Rusia, toda Rusia helado de frío, muertos de hambre, tal. A él le da igual. ¿Pero qué le importa si todo el pueblo ruso muere de hambre? Le da igual. Él tiene varios palacios. Pasa la semejanza del dictador Maduro, que ahora está entre rejas, a juicio. Y no creo que salga muy bien parado de las cárceles de Norteamérica. No creo. Los norteamericanos son justos, la justicia es exacta, tiene posibilidad de defensores y tal, pero no creo que termine bien, porque ha hecho también crímenes, asesinatos, torturas en las cárceles de Venezuela. Y va a pasar lo mismo, él lo sabe, en el momento que diga, al fin paz, tratado, paz, se retiran los soldados rusos y paz. No, ese día, al día siguiente, aparece un soldado internacional de un ejército, venga, Putin, esposado a La Haya, y sabe que eso ya sea el fin del dictador. No quiere, por eso dice, bueno, yo tiro bombas atómicas y hago lo que sea, que la guerra continúa, y una guerra mundial, bueno, pues esto dura siglos, y piensa que va a estar de dictador hasta a la edad de no sé qué, una locura, perturbado mental, hasta ciento no sé cuántos de años va a estar ahí, y luego su hija, y luego, bueno, son perturbados mentales, pero hay algo más detrás de todo esto. Esto es una señal clara de que el mundo está enloquecido. Pero ahora vamos, o yo voy, desde mi punto de vista, a dar cierto énfasis al motivo real de que el mundo esté en guerra. ¿Qué motivo? ¿Qué beneficios hay realmente para los pobres combatientes? Nada, por cierto, no quiero olvidar que el pueblo ucraniano es un pueblo, nación de vencedores, de héroes, son verdaderos, se están defendiendo con fiereza, con honor, con valentía, son aplaudidos por todo el mundo. Y aparte, tienen corazón, tienen de amabilidad. A los soldados rusos, que esto no lo olvide la gente, que no lo menciona en Rusia, no lo dicen ni palabras. A los soldados rusos que van muchas veces obligados porque cogen soldados hasta de la India, de África, de donde sea,
los paga como si fuera carne de cañón. Es carne de cañón. Venga, esta gente se ponga ahí delante y gaste munición. Ucrania. Lo hacen así, lo dicen claro. O sea, para que lleguen ahí sin experiencia ninguna militar, llegan ahí con un fusil, asustados, tirotean un montón, bueno, ya está. Ya han gastado un montón de munición los ucranianos. Así les acabamos la munición completa. Pero el dictador no va, ¿verdad? Con ningún fusil en ningún sitio, se esconde en uno de sus búnkeres o sus palacios. La gente en Rusia, no olvide, pobre gente, que han perdido maridos, han perdido hijos, han perdido sobrinos, han perdido lo que sea, familiares, que no querían ir a la guerra. Han ido allí con la excusa, no, esto es Rusia, que hay que defender nuestro territorio. No hay. Imagínense ahora España, por ejemplo, que fue el conquistó Centroamérica, Sudamérica, los primeros conquistadores, Pizarro, Colón, Cortés, Magallanes, de la Cierva, son conquistadores, iban sus barcos, iban tierras desconocidas y bueno, y implantaban allí, pues, digamos, el español o la cultura española, lo que sea. Y ahora reclamar España, todas las naciones de Sudamérica, de México, y que es suya, que ellos han estado allí, que la bota del militar español es dueño de todo donde pise. Esto es lo que está diciendo el Putin, que la bota del ruso, donde pise ya eso es Rusia, ya está, así de claro, ni más. Una locura de un loco anormal. Y no olviden que el dictador ruso, eso los medios no dicen nada, que ha hecho varias reuniones muchas veces en sus palacios, a todos los satanistas de Rusia para hacer ceremonias. No lo olviden, a los satanistas todos de Rusia. Y aparte, para más, no tiene la palabra, actos diabólicos, la iglesia ortodoxa rusa le aplaude al Putin. Dice en las ceremonias religiosas, es un ángel de Dios que ha venido aquí a salvar a Rusia. O sea, que ha venido a salvar a Rusia y ha destruido toda Rusia. Es un ángel de Dios. Sí, Dios tiene ángeles. Los demonios son los ángeles rebeldes, que son los culpables de todas estas masacres. Todo esto terminará mal, desgraciadamente, para Rusia. Hay el hecho de que los ucranianos, en la nación, son benévolos, son justos. Todo el mundo los quiere, Europa, todo el mundo los apoya, todas las naciones están encantados, y lo que haga falta. Y eso enfurece al Putin y a los rusos, no a los generales, que no quieren la guerra tampoco, pero enfurece que esto, porque quisiera que nadie apoyara a Ucrania y era pan comido. Cogía 1.000 millones de soldados comprados del mundo, venga, Ucrania en un día, una operación especial, ya está, si la tienes claro. Sí, los ucranianos tienen en consideración que los soldados rusos que quieren rendirse no es acto de cobardía, es acto de inteligencia. Porque esa guerra no tiene sentido, no tiene ninguna lógica de nada. Es un acto de morboso, de un dictador loco, como pasaba con las guerras del Tercer Reich. Eran guerras absurdas, matanzas absurdas, por un deseo de poder, de riqueza, es decir, soberbia. Aquí, cuando yo ordene, se cumple el orden y muera quien muera. Esos locos anormales traen la ruina del país en lo cual dominan. Entonces los soldados ucranianos dicen lo que es justo, y eso es fantástico, es para aplaudirlo día por día. Decir, bueno, si los soldados que vienen, de igual que vengan rusos, vienen que son de otras naciones incluso, la mayoría de la India, pobre gente que pasa hambre en la India, pues venga, te da un soldado y te vamos a dar tanto dinero y luego vamos a dar un título, y luego no das nada. Le dan un fusil que no saben ni manejar, venga, ala, al frente. Y entonces el soldado ucraniano le dice, mira, si queréis rendiros, lo dicen abiertamente como hermanados. Dice, tenemos el plan Quiero Vivir, es un lema, y os acogemos. O sea, tirad las armas, poner una banderita blanca, no vamos a matar, no vamos a torturar, no vamos a meter en una prisión, que eso lo han hecho en Rusia. No, vais a estar tranquilos aquí, os vamos a dar comida, incluso si queréis un trabajo, vais a tener un trabajo, pagado, remunerado, como si fuera un trabajador normal, y os vamos a dar el calor en invierno, bien, podéis comentar con vuestra familia, escribirlo, llamarlo, etcétera. Eso es admirable. Y eso el dictador de Rusia enfurece. Pero lo que está pasando tiene una trascendencia más allá de lo normal. Más allá de lo normal. Estos son conceptos que digo que son conocidos por todo el mundo, que son conocidos. Esto las noticias lo dicen. Y yo lo repito, pero hay algo que las noticias, curioso, lo dicen, y es verdad, ¿no? Que lo que estoy diciendo lo dicen. En que los desastres del dictador, la guerra absurda, la destrucción de toda Rusia por parte de ellos mismos, ¿no?
el odio que tiene ya la gente, está odiando a Rusia, pero el odio es directamente al dictador, que es el que se esconde siempre, y el que no sale, y el que no da la cara, y el que dice, la guerra, sí, que no hay... Pues nada, la guerra. Va a tener una guerra. Maduro tiene una guerra ya contra sí mismo en una cárcel, de que difícilmente saldrá pronto, muy difícil, porque él le acompañarán otros más. Bueno, pues, ¿qué motiva a la guerra? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay algo más que no la noticia, desgraciadamente no dicen? Porque más los noticieros, y lo dicen la verdad, se dedican prácticamente al concepto actual. Es como, por ejemplo, hay un incendio en un edificio grande, ¿no? Entonces vienen los bomberos y tal, y finalmente se busca, al final, no al principio, el motivo real, el motivo bueno, y entonces, no, pues ya está. Empiezan los bomberos, han apagado el fuego, han salvado vidas, se ha quitado gente que no sufra las consecuencias de un edificio en llamas, tal. En fin, y al final hacen un rasgo en los edificios de investigación y hallan la causa del incendio. Y en la causa es que, bueno, pues uno se dejó, estaba dormido, se dejó el calentador, se dejó la cocina ardiendo, digamos, la cocina de gas o de lo que quiera, hizo una explosión, empezó a pegar fuego a la cocina y tal. Encuentran la causa. Aquí ahora yo voy a decir la causa de esta guerra, porque tiene una causa. Aparte es natural que el dictador, el loco, de anormal, que guerra, y no quiero... sí. Vas a tener guerra, lo va a tener. Guerra contra sí mismo. Dice la Biblia que lo que está sembrando el hombre, eso también va a segar. Mira lo que ha sembrado, lo va a segar también él. Porque los poblados, los jóvenes, los rusos, las pobres familias no tienen culpa, no. Algunos querrán, pero la mayoría no quiere la guerra, no quiere. Y se reúnen en masa a decir, acabe la guerra ya, hombre, venga ya, hombre, con el dinero de todo un país para financiar una guerra absurda que no tiene sentido. Y no, la guerra. Se defiende él, porque es un cobarde, miedo y se esconde en los búnkeres, porque sabe que en el momento que al fin, paz, el ejército viene a por él. Un ejército uniformado, internacional, que está, venga, Putin. Y los rusos no se opondrán. Le llevarán esposado como Maduro en un camión de la policía hacia La Haya. Y allí ya le espera el tribunal. Y el tribunal va a tener poca consideración con una persona causante de la muerte de millones de jóvenes inocentes. Pero ¿cuál es el motivo de la guerra? ¿Qué espíritu hay detrás de que esta absurdez? Porque los países cuando viven en paz, oye, pues son cordiales, la gente disfruta, porque el deseo natural de la gente, pues tener una familia, tener hijos, que los hijos vayan a la escuela, que estudien, que tengan una carrerita, que se casen. Es el ritmo de la familia, que sean amistosos, de vez en cuando unas fiestas aquí y allá, unas vacaciones. O sea, el deseo nato que solamente los oligarcas y el dictador se permite con el dinero de todo el mundo hacer eso. Los demás no. Los demás, a los deseos de un dictador enloquecido, la guerra. Le gusta mucho ver estadísticas. Ha muerto, pues solamente hoy han muerto 100.000 rusos y mañana. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Un loco? ¿Una normal? ¿La circunstancia? ¿El hambre? ¿La necesidad? No. Jesucristo dijo el motivo. Más o menos hablaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Habla del tiempo del fin. ¿El tiempo del fin de qué? De un sistema satánico que empezó con la rebelión de ángeles caídos. Demonios. Demonios, no, la gente tiene un concepto equivocado. Demonios piensa siempre lo mismo. Mientras las religiones, alguien con dos cuernos, con una chiva, con una barba, con unos dientes, con un pincho así, con patas de cabra y un rabo. Eso no son demonios, eso es una imbecilidad. Demonios son ángeles, y ángeles no son humanos, son una energía inteligente con la cual Dios, el Creador, Jehová Dios, hizo el universo y luego hizo la Tierra. Aparte que había otros planetas, hay millones de planetas más, pero hizo la Tierra, vida en la Tierra, animales, aves, peces, humanos, y vio la belleza que había hecho y le dio a los humanos unas directrices. Tener en sujeción, le dijo a Adán y Eva, a los animales, aves y peces. O sea, multiplicaos, llenar la Tierra y cuidar de toda la creación. Un asunto maravilloso que desgraciadamente se entorpeció con la rebelión de uno de estos ángeles llamado Lucifer o Satanás. Él es el responsable y arrastró tras de sí
otros millones de ángeles con la ansia de poder, siempre la ansia de poder, de gobernar, de ser adorado Él, no el Creador. Hay que adorar al Creador, no a la creación. Y entonces, al arrastrar millones de ángeles, este Satanás, dice en Génesis capítulo 6, Génesis, escrito por Moisés en el monte Sinaí, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que Satanás, viendo las mujeres de la tierra, él no es un humano, no son humanos, dice que tuvo el deseo de experimentar el acto sexual, que es decir, lo lógico en un matrimonio, la mujer, el marido, pues el sexo, bien. Pero lo hizo a la fuerza y cogieron varias mujeres, primero se materializaron un cuerpo y tuvieron hijos, sí, gigantes, monstruos, ya no eran humanos, ya eran seres contranaturales y ya crecían, de tal manera que fueron tantos monstruos, porque vinieron millones de ángeles y cada uno tenía varias mujeres además, que rellenaron la tierra de monstruos, de animales bestiales, y Dios tuvo que intervenir con un diluvio de Noé para acabar con tanta monstruosidad que habían creado en la tierra. Ese es el causante de las guerras, el que inspira a monstruos ignorantes, egoístas, para que hagan guerra y los pone en puestos superiores para iniciar guerras, porque le gusta la guerra, porque los ángeles odian a la humanidad, odian al Creador, porque los ángeles caídos, no los ángeles, hay ángeles buenos, claro, pero el diablo de estos demonios, ángeles caídos, van a ser destruidos todos. Como pasa con el proceso de Nuremberg, es decir, cuando acabe esta guerra, igual que pasa con Alemania, ahora en La Haya le esperan a los responsables, especialmente al dictador. Y ahí sabe que de ahí de la cárcel no van a salir si no viene algo peor. A los, como hicieron Nuremberg, a los responsables de tantas matanzas. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas 21, capítulo 21, versículo 25, va a ver si no me equivoco, bueno, primero 21, 10 y 11, dio una señal de que cuando el reino de Dios, el gobierno de Dios, porque ya los humanos, como dice la Biblia, Dios no hizo al hombre para gobernar hombres, para gobernar animales, a especies, no gobernarlos, cuidarlos de ellos, tenerlos sujeción. No estamos hechos. Dijo en Eclesiastés, escribió Salomón, que el hombre, el rey Salomón escribió, ha dominado al hombre, a lo largo de la historia, claro, para dominio y para perjuicio suyo. O sea, no estamos hechos para gobernar humanos, para controlar animales, aves, peces y cuidarlos de ellos. Y al intentar gobernar sobre humanos viene el desastre, porque los humanos todos somos iguales. A los ojos de Dios todos iguales. Solamente el ser humano ha creado puestos de prioridad o gobernantes o no sé qué o banqueros, pero eso es un arreglo ficticio. Realmente ningún humano debería de arrodillarse y adorar a otro humano. Todos somos iguales a los ojos de Dios, diferentes físicamente, pero iguales, con las mismas condiciones y el mismo futuro. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11, ¿qué sería la señal cuando ese gobernero que pedimos en el Padre Nuestro venga? Dice Jesucristo, escribe, capítulo 21, versículos 10 y 11, entonces pasó a decirle, se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras por todas partes, y habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otros pestes, en un lugar tras otros pestes, y escasez de alimentos, y habrá escenas espantosas, y del cielo grandes señales. No ha habido estas pestes, el COVID, no sé qué, cuántos muertos, ha habido millones por todas partes. Es señal de que ese gobierno, el reino de Dios, que generalmente el cristiano genuino pide, ¿no? Que venga a nosotros tu reino, en la oración decimos, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues, ¿qué pide el cristiano? Que el gobierno de Dios. No decimos en el Padre Nuestro, Señor, que el gobierno que tenemos nosotros, que sea el bueno y que... El reino de Dios es el que trae la solución. Dios va a traer un gobierno a la tierra, a toda la humanidad, un gobierno único, donde la gente podrá vivir sana, joven, fuerte, en paz, en seguridad, por toda la eternidad. Jesucristo, una vez más en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, una vez más, versículo 28, dice al final, cuando todo esto está pasando, que está pasando ya lleva años, ¿no? Le dijo una señal para la persona que tiene fe en la Sagrada Escritura, el cristiano genuino, una señal, se alegre y diga, Dios mío, es terrible, pero sea una alegría, puede pensar una persona, pero una guerra es una alegría, no, es una señal, es una señal. Es, por ejemplo, una persona, por decirlo alguna vez, una cosa simple, va a un viaje
en un auto hacia una ciudad, de Barcelona a Madrid, por ejemplo, en autopista, y siempre, generalmente, en todo el mundo es lo mismo, las mismas reglas del tráfico, tú sales de Barcelona y piensas, bueno, a Madrid hay 350 kilómetros, por ejemplo, bien. Entonces siempre vas por la autopista de noche, de día, y hay cada un kilómetro, 2 kilómetros antes de cualquier pueblo, a izquierda o derecha, viene un cartelón con señal, a tal pueblo 15 kilómetros, y ya sabes, bueno, pero vas a Madrid, pero tú vas al pueblo y vas viendo, mira, 15 kilómetros, ya estoy acercándome, estás más cerca de Madrid, y luego vas avanzando, a tal pueblo, 20 kilómetros, otro pueblo próximo a Madrid, y así vas avanzando, y cuando ya estás cerca de Madrid, ya ves señal, a Madrid, 25 kilómetros, a tal pueblo de 15, tal, y entonces ya estás diciendo, ya llego, ya llego. Estás viendo por señales que estás cerca de tu meta. Tú has querido ir a Madrid, pero esos pueblos son limítrofes de Madrid y de otras provincias, porque si tú, nadie sabe a dónde vas tú sabes que vas a Madrid, pero por ejemplo, las leyes de tráfico no, al conductor no sabe dónde va a ir, pero le señalan que tal población está cerca, en camino a su destino, y que Madrid tiene tanta distancia y le quedan tantos kilómetros. O sea, unas señales simples que el más tonto las entiende. Pero así, las señales que están pasando ahora son señales para personas que esperamos el reino de Dios, que oramos en el Padre Nuestro por el reino de Dios, que pedimos que ese gobierno venga. En la oración lo pedimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. No decimos eso a Dios, no a un gobernante, ni lo decimos a nosotros mismos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. No decimos eso. Padre nuestro que estás en Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, pedimos a Dios, cuyo nombre es Jehová. O sea, algunas veces, como hay tantas religiones, uno piensa, sí, yo le oro a Buda todos los días. Bueno, hay un nombre bíblico. El nombre de Dios es Jehová. Es decir, mucha gente dice Jesús. No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que Dios mandó a su propio Hijo a la tierra para sacrificarse, para que se perdonara a toda la raza humana el error que tuvo los primeros seres humanos, Adán y Eva. El Hijo de Dios se llama Jesús, el que sacrificó su vida para recuperar el qué, la vida eterna en la tierra. Bueno, pues ese gobierno viene. Y entonces es un gobierno que acabará con todas las guerras, acabará con los terremotos, con las pestes, con la enfermedad, con la vejez, con la muerte, con los dolores. Y la humanidad podremos vivir en asociación con animales, aves y peces, para siempre en paz, en alegría, sano, joven y fuerte, sin morir nunca más. Jesucristo dijo al final, en el capítulo 21, versículo 28, sobre la guerra, los terremotos, la situación trágica, el hambre, el frío, lo que quieras. Que dice, capítulo 21, versículo 28, dice, pero al comenzar a suceder estas cosas, lo que está pasando ahora, la guerra, Ucrania, Rusia, China, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. En otras palabras, le está diciendo a la gente, al cristiano genuino, bueno, pues mira, estas cosas terribles, en otras palabras, no os preocupéis. Si esto está pasando, es señal que estáis cerca de la meta final. Digamos, el automovilista va a Madrid y ganó nosotros a la vida eterna. Nosotros, los humanos, no estamos hechos para guerra, para eso. El imperio satánico es el que ha ejercido esta presión desde un principio. Estamos hechos para vivir en paz. Con animales, con aves, peces, no habrá animales salvajes que ataquen a nadie. Un animal no ataca a nadie. Un animal tiene hambre. Un animal, un león tiene cachorrillo y no odia a una cebra o a un ciervo o a un conejo, no odia a nadie. Tiene hambre. Y entonces tiene que alimentar, porque Dios le da el instinto de alimentar a sus crías. La leona tiene sus crías y ve que los pequeñuelos tienen hambre. Y la leona les da el pecho, lo que sea. Pero el león macho, es decir, tiene que cuidar de su cría y busca alimento. Y ve un animalito, un ciervo, y le ataca. No que odia al ciervo, es que tiene hambre. Y entonces pues, le lleva con los dientes y le despedaza un poco, se lo da a comer a sus niños. Está haciendo una obra que Dios le ha puesto en su corazón, en su mente. Y nosotros, vamos a poner un ejemplo, pues todos comemos raro, comemos carne de ciervo, comemos carne de conejo, comemos carne de gallina, comemos carne de lo que sea, ¿no? Comemos todo, casi todo. ¿Estamos siendo malvados? Porque es un animal, pobrecito, ¿no? Dios no ha puesto ningún impedimento en que tú comas carne o animal coma carne. Diferente sería en que tú tortures a un animal, que veas por ejemplo, un gato, un perro o que quiera, un ciervo, y le tengas una jaula, le pegues de palo, le quemes, le tortures, le dejas morir de hambre. Eso
sería acto de maldad, ante los ojos de Dios, perverso. Pero que tú tengas hambre y tienes una familia y vas a la tienda, que eso pasa frecuentemente además, que digo, oiga, no hay nada, está cerrado, no hay nada, en la guerra, y tú ves, vas a una gallina en un corral, no hay nadie, coge la gallina, te la metes y sales corriendo y luego la matas y coge la despedazas y la de comer tú. No estás haciendo un acto malvado, estás haciendo lo que es correcto por una familia, un padre, alimentar a sus hijos, la responsabilidad. Así que la guerra, lo que está pasando ahora, es señal para una persona que es terrible. No, es terrible, sí, pero es buena señal. Es señal de que nos vamos acercando a qué? Al reino de Dios que pedimos, al gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios será un gobierno internacional donde todos volveremos a hablar una sola lengua, un solo idioma, el que sea, da igual, si es el arameo, el griego, el inglés, el que sea, un idioma, y ya te entenderás con todo el mundo. Habrá una armonía entre toda la raza humana, habrá el desaparecer el racismo o digamos, los grupos étnicos, las idolatrías, los reyes, desaparecerá todo eso. La humanidad seremos y somos una familia unida. Hablaremos de nuevo una sola lengua, porque Dios cambió las lenguas en Babel para que se extendieran por todo el tierra, por todo el planeta, porque estaban ahí un montón de gente que ya no había trabajo para nadie, ni comida. Pero ese es el motivo. Al ver el reino de Dios, todo el mundo nos uniremos. Y entonces da igual el país que vayamos de vacaciones, a ver África, la Tierra es nuestro planeta, Dios es como nuestra casa. Nos gustará ver cómo es Rusia, cómo es África, cómo es Asia, que cuántas selvas hay, viajar, ver nuevos animales, nuevas aves, nuevos peces, nuevas experiencias. Y la vida, será alegría por toda la eternidad. Luego estas guerras, esto que está pasando ahora, es trágico. Pero para el cristiano verdadero, los que esperamos y predicamos el reino de Dios como la única esperanza verdadera para la paz y seguridad, está ya en las mismas puertas. Como dice una vez más Jesucristo aquellas palabras, mas al comenzar a suceder estas cosas, que ya están, lleva tiempo ya, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su obligación se acerca. Y un detalle último. ¿Por qué dice Jesucristo, al comenzar a suceder estas cosas, dice, alcen la cabeza? Como diciendo, de arriba viene la paz, viene la liberación, viene la salvación. Porque diría, al comenzar a suceder estas cosas, la liberación se acerca, no, pero dicen, alcen la cabeza. Como diciendo, mirad hacia arriba, de ahí viene el gobierno de Dios que durará por toda la eternidad. Un gobierno justo, angelical, no veremos a los ángeles son invisibles, ¿no? Pero un gobierno que hará nuevas leyes de libertad, de alegría, de paz, y seremos todos jóvenes, sanos y fuertes por toda la eternidad. Hasta los muertos. ¿Cuántos han muerto? No en la guerra sencillamente, en toda la historia humana de Adán y Eva, ¿cuántos? Miles de millones. Dios sabe quiénes son. Dios conoce quiénes son. ¿De qué muerte? Uno ha muerto en un volcán, se ha caído, otro en una guerra, otro de epidemia, otro de viejo, otro se ahogó, otros... Pero Dios sabe quién era, él, ella, cómo se llamaba, y lo traerá de nuevo a la vida para que pueda vivir para siempre y se olvide de las penas pasadas. Así que lo que está pasando ahora en la guerra de Ucrania es terrible, pero es una buena señal. Es señal de que nos vamos acercando. Así que prepararos, que el día menos pensado, como dice Cristo, que a una hora que ustedes no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Que decir, en un momento de temor, que esto no acaba, boom, ya nos veremos el cielo, boom, resplandeciente, brillante, luces, y acabará con los malvados. Y los malvados, que se preparen, porque Dios es justo. Pero no olviden, como dice la Biblia, esa frase, escrita por el apóstol Pablo, dice, porque lo que está sembrando el hombre, eso también va a segar. Lo que está haciendo el dictador de Rusia, lo va a segar. No habrá piedad para un personaje así. Como ahora las maldades de otros dictadores, o sea, como terminó Saddam Hussein, cómo terminan todos los dictadores. ¿Cómo terminan? Mal, mal. O se suicidan, o se le encarcela, o cualquier fin trágico. No hay justicia en la tierra, pero Dios sí la tiene. Dios va a hacer justicia. Y veréis que la pobre gente que ha sufrido tanto tendrá una liberación grandiosa. Y Dios no se olvida de los actos benévolos de la humanidad. Por ejemplo, y ya como final de este tema, fíjese cómo parece increíble que Ucrania, todo el mundo quiere a Ucrania. Todo el mundo apoya, todo el mundo aplaude a Ucrania.
no al dictador. Los idiotas a lo mejor y tampoco se unirían a ese país no tiene la culpa de la población, de loco. No, no. Quizás por interés económico sí, sí, pero saben que la deuda está pendiente y llega el momento, arrasarán. No, Ucrania son un país reconocido de héroes, heroínas, de gente noble, gente amable. Saben que ningún país del mundo ha hecho eso. A los enemigos, porque los ucranianos saben que los pobres militares, la mayoría no quieren ir a la guerra, son obligados, pasan hambre en su país, los dan un contrato, los mienten, los meten en la guerra para carne de cañón. Y los ucranianos le dicen, venga chicos, le dicen, no, tirad las armas, no hagáis tontería, venga, aquí estáis pasando frío, a los soldados rusos. Venga, vamos a darle calor, darle de comer a toda esta manera. Sentaros en aquellas naves, ahí tenéis camas, y tranquilito, venga, venga, habéis pasado estos días de hambre, venga, darle de comer lo que sea necesario, venga. Y ropa, tenéis ropa, y venga, oye, vuestra familia, pues mira, si tenéis teléfono móvil, llamarles, y decir que estáis bien, que estén tranquilitos, y venga, y no preocuparos, venga. Incluso les dicen, si queréis un trabajito, o vaya, pero cobrando, ¿qué? ¿Eres carpintero, eres albañil? Venga, a trabajar todos los días, en vez de estar en una celda, en una prisión o digamos, en un recinto, pues vais por la mañana a trabajar como cualquier otro, vais a coger, pon, y a trabajar, y a pagar, y a cobrar todas las semanas, todos los meses. Y entonces eso es un acto amoroso, que todo el mundo reconoce, y todo el mundo quiere a Ucrania. Ucrania no ha comenzado ninguna guerra, han sido los invadidos. Pero el dictador, él sí tiene toda la culpa. Y le están esperando en La Haya. Y él lo sabe. Así que para él que no acabe, no acabe la guerra. Va a acabar la guerra. Y la guerra va a acabar con él. Seguro.